sagrada, lúgubre, sombrio, céu escuro, estios, nevoeiro, relâmpagos, trovões, água invernia, Les contaré una historia macabra que, a decir verdad, está basada en un hecho real, ya que le ocurrió a una niña. Hasta la fecha, por estos rumbos no hemos sabido nada de él, pero pues una llamada que de pero antes de empezar quisiera mandarle un saludo al usuario Shandy. He visto sus vídeos, creen y pasta y la neta son muy buenos. Cabe mencionar que la historia es muy corta, pero la neta, la historia es más larga, pero hay cosas que es mejor no mencionarlas, ya que puede ser traumático. La historia se llama Hay cosas que no deberías hacer a la medianoche. Antes de contarles mi experiencia, quisiera recomendarles que nunca, por nada del mundo, jueguen con algo tan peligroso como la tabla Ouija. Hasta la fecha, aquello que viví aquella aterradora noche me ha perseguido, incluso estoy desesperado que ya no sé qué hacer. Si alguno de ustedes escucha o lee esto, es porque algo me pasó. Todo inició un día muy chido en mi vida, pues era mi cumpleaños número 17 y estaba a un año de ser legal, es decir que ya muy pronto iba a tener carro, mi credencial de lector y no sé, tal vez algo más que una amiga. Pero mi suerte cambió cuando mi primo de nombre Rogelio me regaló un tablero algo raro, tenía dibujada una luna y un sol, el alfabeto y las palabras sí y no. Debo aclarar que yo no sabía qué chingados era ese juego, pero mi primo me platicó que era un tablero que te permitía comunicarte con los muertos. Obviamente a mi madre le dio un poco de risa, y mi padre solo me dijo: hijo, si piensas jugar con esa cosa, debes tener mucho cuidado. Yo le dije en tono burlón: papá, no creo en estas cosas, además tú has visto las pendejadas que sacan en la tele los que se hacen llamar cazafantasmas, no creo que pase nada. Creo que debí haberlo pensado 2 veces antes de tocar ese juego maldito. Cuando todos se fueron yo me quedé en la cocina solo, mis papás ya se habían ido a dormir y como soy hijo único no tenía que preocuparme de ir a cuidar a un hermano menor. Decidí sacar el misterioso tablero, e intenté platicar con algún muerto. Estuve con las manos sobre el cursor de dicho juego durante 10 minutos. De repente sentí que el cursor se movió solo y tal vez pensé que los nervios me habían jugado una broma. Comencé con las preguntas. ¿Quién eres? La tabla respondió: soy alguien cercano a ti. ¿Quién? ¿Mi bisabuela? No. ¿Mi madrina? No. Entonces, ¿quién eres? Soy alguien que murió aquí hace ya mucho tiempo y quiero que tú y tu familia se larguen de mi casa. En eso la luz se apagó sola, decidí parar de jugar y guardé la tabla en su caja y me fui a dormir. Como eso de la 1 de la madrugada escuché como un susurro, pensé que era mi papá que se había parado a tomar algo. Como él sufre de insomnio siempre se paraba todas las noches a tomar un vaso de refresco o de leche, pero no era él. Cuando pasé por la habitación de mis papás ellos estaban profundamente dormidos, decidí no hacer ningún ruido y caminé despacio rumbo a las escaleras. En eso al asomarme a la sala noté que la lámpara que estaba junto a una mesita donde mamá tenía figuras de porcelana, estaba encendida. En eso volví a escuchar un murmullo, este parecía venir del patio. Cabe aclarar que en aquel entonces vivía con nosotros don Julián, un señor que siempre cuidaba la casa cuando no estábamos, pues por ser casa de descanso, ya que mi verdadera casa se encontraba en la colonia Aragón en el Distrito Federal y pues en esos días nos habíamos ido a pasar el fin de semana en la casa de descanso que está en un lugar muy retirado de la ciudad. Bueno, regresando a lo que estaba, salí al patio trasero y solo se escuchaba el sonido de un grillo y el canto de un búho, lo que daba un ambiente bastante tétrico. Cuando me acerco a un pequeño altar que tenían mis papás de la Virgen de Guadalupe, vi que alguien se asomó por la reja que dividía el garaje y el patio, así que decidí hablarle a ese alguien para ver quién era. ¿Quién está ahí? ¿Julián? No recibí respuesta, seguí caminando hasta que llegué al pasillo que me llevaba a un viejo taller que ocupaba mi abuelo para hacer muebles. Cuando entré la puerta se cerró sola, brinqué del susto y encendí mi linterna, y no había nada ahí, cuando de repente vi algo que me dejó mudo y ahora sí me dio miedo. En la ventana del taller estaba asomada una niña como de unos 5 años, obviamente pegué un grito, pues la niña no tenía ojos y solo tenía un vestido largo y blanco y el pelo lacio y negro. Salí del taller despavorido y corrí a tocar la puerta de don Julián, pero por más que insistía él no me abrió. Me quedé parado un buen rato, cuando escuché un grito justo al lado mío y cuando volteo la niña estaba para detrás de mí, así que me hice para atrás y traté de hablarle. ¿Qué quieres?
Lo que recibí como respuesta me dejó mudo del susto, era un canto muy macabro, salí corriendo del lugar y me encerré en mi cuarto. Cuando estaba por acostarme, vi que a un costado de mi cama estaba la misma niña parada, pero esta vez le noté que tenía el vestido lleno de sangre, y en la cuenca de los ojos solo se notaba un hoyo negro, y con una voz que me caló hasta los huesos me dijo: quiero que se vayan de mi casa. Cerré los ojos esperando que todo hubiera sido una pesadilla, pero no era así. Cuando los volví a abrir solo noté su cara asomada en medio de la ropa amontonada en el closet. En eso empecé a oír como la niña cantaba la canción infantil Don Pirulín. Traté de taparme los oídos, pero aunque me los tapara seguía oyendo esa melodía. Después volteé hacia donde tenía una estatuilla de una dama con un vestido largo, y cuando la vi noté que donde tenía los ojos, los tenía como cerrados, que por cierto cuando mi mamá la compró sí tenía los ojos pintados. Lancé un grito estremecedor, y lo que hice fue agarrar mi balón de fútbol hacia donde estaba esa estatuilla haciendo que se rompiera a pedazos. Lo más raro es que mis papás no se despertaran con tanto ruido, eso me sacó un poco de onda. Cuando voy a su habitación noté que ellos seguían dormidos. Moví a mi madre bruscamente hasta que ella despertó. Le imploré, le supliqué que por favor nos fuéramos de esa casa. Cuando mi mamá se incorporó, ella también vio a la niña, sentada al pie de la cama. Los dos lanzamos un grito haciendo que mi papá también despertara. Cuando le platicamos todo como pudimos, los tres abordamos el carro y nos fuimos de esa casa. Ya nunca más regresamos. La casa actualmente está en venta, y don Julián 2 días después de aquella experiencia reportó haber visto una niña jugando en el patio y cantando. Yo les juro jamás, por nada del mundo, volveré a aquella maldita casa. Bueno chavos, espero no haberlos asustado. Dejen sus comentarios y clasifiquen el vídeo. Próximamente en esta sección: la posesión de Patty, una historia que se encuentra en el libro Posesiones demoníacas. Espérenla. Bueno, eso es todo por hoy, o mejor dicho por esta noche. Hasta pronto.